Bienvenidos a Parafraseando con Carmelita. Lectura Libro de Cielo de Luisa Picarreta. Bienvenidos. Luisa es escogido como víctima. Confesores. Acércate a besar las llagas de mi hijo. Él te escoge como víctima. Y si tantos lo ofenden, tú ofreciéndote a sufrir lo que él sufre, le darás un alivio en tanto sufrir. ¿No lo aceptas? Yo me sentía tan aniquilada, me veía tan mala como lo soy todavía, e indigna, que no osaba decir sí. Mi naturaleza temblaba, me sentía tan débil por las penas pasadas que apenas me quedaba un hilo de vida. Además, no sé cómo, de lejos veía a los demonios que alborotaban tanto, hacían mucho ruido y veía que todo lo que había visto que le habían hecho al Señor debían hacérmelo a mí si aceptaba. En mí misma sentía tales penas, dolores, estiramientos de nervios que creí que dejaría la vida. Finalmente me acerqué y le besé las llagas. Parecía que al hacerlo aquellos miembros tan lacerados se curaban y el Señor, que antes parecía casi muerto, empezaba a reanimarse a nueva vida. Internamente recibía tales luces sobre las ofensas que se cometen, atracciones para aceptar ser víctima aunque debiese sufrir 1000 muertes, porque el Señor todo merecía y que yo no podría oponerme a lo que Él quería. Esto sucedía mientras estábamos en silencio, pero aquellas miradas que mutuamente nos dábamos eran tantas invitaciones, tantas saetas ardientes que me traspasaban el corazón. Especialmente la Santísima Virgen me incitaba a aceptar. Pero ¿quién puede decir todo lo que pasé? Finalmente el Señor, mirándome benignamente, me dijo: Tú has visto cuánto me ofenden y cuántos caminan por los caminos de la iniquidad, y sin advertirlo se precipitan en el abismo. Ven a ofrecerte ante la divina justicia como víctima de reparación por las ofensas que se hacen y por la conversión de los pecadores que a ojos cerrados beben en la fuente envenenada del pecado. Un inmenso campo se abre ante ti, de sufrimientos, sí, pero también de gracias. Yo no te dejaré más. Vendré en ti a sufrir todo lo que me hacen los hombres, haciéndote participar de mis penas. Como ayuda y consuelo te doy a mi madre. Y parecía que me entregaba a ella, y ella me aceptaba. Yo también me ofrecí toda a Él y a la Virgen, dispuesta a hacer lo que Él quería, y así terminó la primera vez. Después de que me recobré de aquel estado, sentía tales penas, tal aniquilamiento de mí misma, que me veía como un miserable gusano que no sabía hacer más que arrastrarse por tierra, y decía al Señor: ayuda, tu omnipotencia me aterra. Veo que si tú no me levantas, mi nada se deshace y va a dispersarse. Dame el sufrir, pero te ruego me des la fuerza, porque me siento morir. Y así empezó un alternarse de visitas de nuestro Señor y de tormentos por parte de los demonios. Por cuanto más me resignaba, tanto más aumentaba su rabia. Pocos días después de lo dicho anteriormente, sentí de nuevo perder los sentidos. Recuerdo que al principio, cada vez que me sucedía esto, creía que debía dejar la vida. Mientras perdí los sentidos, se hizo ver otra vez nuestro Señor con la corona de espinas en la cabeza, todo chorreando sangre, y dirigiéndose a mí, dijo: Hija, mira lo que me hacen los hombres. En estos tristes tiempos es tanta su soberbia que han infestado todo el aire, y es tanta la peste que por todas partes se esparce, tanto que ha llegado hasta mi trono en el empíreo. Hacen de tal modo que ellos mismos se cierran el cielo. Los miserables no tienen ojos para ver la verdad porque están ofuscados por el pecado de la soberbia, con el cortejo de los demás vicios que llevan consigo. Ah, dame un alivio a tan acerbos dolores y una reparación a tantas ofensas que me hacen. Diciendo esto, se quitó la corona.
que no parecía corona sino toda una madeja, de modo que ni siquiera una mínima parte de la cabeza quedaba libre, sino que toda era traspasada por aquellas espinas. Mientras se quitó la corona, se acercó a mí y me preguntó si la aceptaba. Yo me sentía tan aniquilada, sentía tales penas por las ofensas que se le hacen, que me sentía destrozar el corazón, y le dije: Señor, haz de mí lo que quieras. Y así lo hizo, y me la hundió sobre mi cabeza y desapareció. ¿Quién puede decir el dolor que sentí al volver en mí misma? A cada movimiento de la cabeza creía expirar. Tantos eran los dolores, las pinchaduras que sentía en la cabeza, en los ojos, en las orejas, detrás en la nuca. Aquellas espinas me las sentía penetrar hasta en la boca, y ésta se me apretaba de tal modo que no podía abrirla para tomar el alimento, y estaba a veces 2 y a veces 3 días sin poder tomar nada. Cuando de algún modo se mitigaban, sentía sensiblemente una mano que me oprimía la cabeza y me renovaba las penas, y a veces eran tantos los dolores que perdía los sentidos. Al principio esto sucedía algunos días sí y otros no. De vez en cuando se repetía 3 o 4 veces al día. A veces duraba un cuarto de hora, otras veces media hora y otras 1 hora, y después quedaba libre, solo que me sentía muy débil y sufriente, en la medida en que en aquel estado de adormecimiento me habían sido comunicadas las penas, así quedaba más o menos sufriente. Recuerdo también cómo algunas veces por los sufrimientos de la cabeza, como dije arriba, no podía abrir la boca para tomar el alimento, y como la familia sabía que no tenía ganas de estar en el campo, cuando veían que no comía, lo atribuían a un capricho mío, y naturalmente se enojaban, se inquietaban y me reprendían. Mi naturaleza quería resentirse por esto, porque veía que no era verdad lo que ellos decían, pero el Señor no quería este resentimiento, y he aquí cómo sucedió. En este pasaje entonces vemos cómo Jesús le pide a Luisa que se convierta en un alma víctima. Es tanto el amor de Luisa por Jesús que acepta. Empieza a vivir terribles sufrimientos por Jesús, acompañándolo en su pasión, a tal punto que muchas veces se siente desmayar. Su familia se preocupa, no saben qué está pasando. Ella se siente avergonzada, pues no quería que nadie supiera de estos sufrimientos. Es así como en Luisa aparece un leve resentimiento por los que le rodean o por quienes le critican. Jesús, ante esto, le va a explicar qué debe hacer, pero esto lo veremos en el próximo video. ¿Qué le dirá Jesús a Luisa al respecto? ¿Deberá Luisa guardar sentimientos de rencor en su alma? Atentos a la próxima lectura, amigos, en el siguiente video. Fiat voluntas tua.